El parlache es una variedad del español hablado en la ciudad de Medellín y que ya se extendió por todo Colombia, y el origen fundamental se debe a las transformaciones que sufrió la ciudad de Medellín a partir de la década del 80 con el auge del narcotráfico, la violencia, con el aumento de la delincuencia y la cantidad de jóvenes que quedaron sin poderse integrar a la cultura urbana. El parlache es un fenómeno similar al que ocurre en otras ciudades del mundo. Jale la idea, por ejemplo, que las ciudades del mundo se hicieron para integrar a la población y en última instancia han terminado es desintegrándola porque se crearon grupos totalmente opuestos que desarrollan inclusive formas de comunicación específicas, como por ejemplo en Medellín el parlache, en Francia el berlán, en Argentina el lunfardo. Casi todas las grandes ciudades del mundo tienen diferencias lingüísticas muy fuertes y entre ellos variedades que nosotros llamamos, por ejemplo, el parlache como una variedad de carácter dialectal, de carácter argótico, porque tiene un origen en los grupos que viven al margen de la ley y que necesitan ocultar información. El parlache surge en los sectores populares porque le permite comunicar la nueva realidad que están viviendo y para diferenciarse también de las otras clases sociales que los oprimen. De alguna manera tiene un sentido de identidad, pero también de transgresión, y buscan de alguna manera generar en los otros oídos, como diría Wilfred Bonilla, un cierto rechazo para sentirse diferentes. Cuando le preguntamos a los informantes en la investigación sobre cómo consideraban el parlache, decían que era un lenguaje común y corriente, pero le hacíamos una contrapregunta: pero si ustedes van a hablar con una persona que tiene más autoridad o que pertenece a otra clase social, ustedes cambian el lenguaje, y la mayoría lo cambiaba para no ser identificados como habitantes de las comunas, porque si iban a un colegio no les daban puesto, o a pedir un trabajo, entonces querían aparecer como distintos. Unos cuantos decían que eran como eran y no cambiaban el lenguaje. El parlache básicamente se nutre de la lengua común. La mayor parte de las palabras son resemantizaciones de las palabras que usamos en el lenguaje común estándar. Por ejemplo, mula, como la persona que carga droga. Por ejemplo, pilas, para ponerse alerta, viene la palabra pila. Al cuantificar las palabras del parlache, la mayor parte son resemantizaciones. Hay muy pocos neologismos. Por ejemplo, la palabra que es clásica, gonorrea, es una palabra común de la medicina. La palabra de pronto más clásica del parlache, que sería parce, parcero, es un préstamo del portugués parceiro, que es amigo, íntimo, compañero. Entonces se nutre también de otras lenguas, por ejemplo, man del inglés, por ejemplo, I'm sorry, que lo juntan en una sola palabra cuando es toda una expresión en inglés, y business, vinear, que es hacer negocios, que viene business del inglés. A nosotros en la investigación nos pareció muy interesante constatar que parte del auge y el desarrollo del parlache y la difusión a otros sectores de la población, distinto a lo que le dieron su origen, sea de los medios de comunicación. Por ejemplo, un programa como Recorcholis, donde de Campo Elías y El Puntudo fueron determinantes, pero nos llama también mucho más la atención cuando los periódicos utilizan palabras del parlache para los titulares y en la noticia no aparecen. Entonces ya los periódicos lo utilizan como gancho, como para llamar la atención del lector. Por ejemplo, cuando detuvieron a Rodríguez Orejuela, un titular del Tiempo es "Cantó el doctor". El parlache es una variante del español, aunque es mirado negativamente por ciertos sectores de la población que son muy normativistas. Pero el parlache es producto de la evolución de la sociedad, así como el Quijote es producto del español que se estaba creando en esa época y era mirado con cierto resquemor en la España de Cervantes, tanto que él mismo en la segunda parte va a hablar. Yo una vez en un programa de Telemedellín me atreví a decir que Cervantes escribió el Quijote en el parlache de la época. Eso puede ser una blasfemia, pero me parece que es interesante. El parlache tiene elementos diacrónicos, porque retoma palabras de otros lenguajes marginales. Por ejemplo, retoma el lunfardo, que llegó a Medellín a través del tango. Hay muchas palabras del lunfardo. Retoma también de ciertos argot españoles, que en el cruce del narcotráfico, el camino del narcotráfico de España a Colombia,
De aquí fueron palabras al argot español y del argot español llegaron al parlache. Entonces se van cruzando. Entonces de alguna manera tiene esos caminos. Es demasiado fuerte. Nosotros encontramos alrededor de casi 100 sinónimos de marihuana, 100 sinónimos, para bazuco y cocaína hay una cantidad de sinónimos y todo el mundo de transgresión del narcotráfico y del resto del mundo de la droga tiene una influencia importantísima en el parlache. En un artículo, y ahí es donde viene el papel de la prensa, Winston Manrique en el Espectador una vez publicó un artículo donde había 50 términos con el prefijo narco. Yo no creo que lo del exterior pueda haber influido en algunos elementos de la gente que iba y volvía y traía, pero realmente el inglés no tiene una marca muy fuerte en el parlache, que sería lo de la confluencia en Miami de estos términos. Yo pienso que tomó algunos elementos. Inclusive a mí me interesaría en este momento mirar cómo hablan los maras, que es un fenómeno todavía más importante porque los maras surgieron en Estados Unidos y al deportarlos llevaron todo ese conflicto a Centroamérica. Ahí sí debe haber una presencia fuerte de términos del inglés. Realmente como dialecto oficial no sería, porque realmente no hay dialectos oficiales. Normalmente hay una lengua oficial y dentro de eso la lengua estándar en todas partes del mundo es como la lengua oficial de los estados para los comunicados, pero sí va a tener una presencia definitiva en la lengua española por cuanto entró a la literatura. Entonces todas las obras de literatura que se escribieron en este momento, que tiene un gran léxico parlache como La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, el Peladito con Aurora de Víctor Gaviria, las crónicas de Alonso, de Aricapa, de Molano, que son ya materiales impresos de una importancia muy grande en este país, van a mantener la presencia del parlache y el parlache ya está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Realmente tiene un sentido geográfico en la medida en que surgió básicamente en Medellín, en los barrios populares de Medellín, pero ya se extendió por toda la geografía nacional. Parece que en la costa no tiene mucha influencia, pero ya uno alcanza a ver en algunos textos costeños. En un evento que yo estuve en Barranquilla me decían que no usaban el parlache. Me monté en un bus y vi un graffiti en parlache. Entonces me llamó mucho la atención porque los lingüistas ya decían que no lo usaban, pero me lo encuentro en un bus. Realmente nosotros apenas hemos empezado como a analizarlo parcialmente. Posiblemente en diciembre o en enero salga un diccionario de parlache, porque el libro es una investigación sociolingüística que recoge fundamentalmente qué es, por qué surge y tiene un glosario que no se hizo de una manera un poco espontánea sin seguir los fundamentos de la lexicografía. Pero ya ahí está terminado, lo estamos acabando de pulir para entregarle al editor el diccionario de parlache de Parla. No un subgénero, sino una variante del español americano como una variante del español colombiano, porque de todas maneras en todos los países hay variantes dialectales que algunas tienen origen geográfico y otras sociales. Inclusive hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención y es ver que antes el lenguaje popular era el lenguaje campesino, ahora el lenguaje popular es el parlache. Mire que lo usan los humoristas, lo utilizan en las telenovelas, lo utilizan en la literatura, cuando se va a analizar como lo popular, siempre se va a usar el parlache. Inclusive el gobierno en campañas de educación para jóvenes las hacen en parlache. El parlache tiene su origen en los estratos populares y el verdadero uso, y donde tiene un sentido original es en los estratos populares, pero lo usan en los estratos medios y altos de la población, inclusive personas muy prestigiosas, pero ellos lo usan con un carácter más lúdico.